Esto lo es todo. So this is the spiritual realm. Esta es la And this esfera is the espiritual, material. esta es la esfera material. Okay, and you'll notice that there's a dotted line that goes across. Y pueden ver aquí que hay una línea cruzada que divide el diagrama, Because the division is permeable. porque la definición es permanent, you say? Permeable. It can be penetrated. Porque la división puede ser penetrada. So in the Christian understanding, man is right on this line. En el entendimiento cristiano, el hombre está justo en la línea. So human beings have a soul and they have a body. Los seres humanos tienen un alma y un cuerpo. So by virtue of our body, we participate in the material realm. Así que en virtud del cuerpo participamos de la esfera material. And by means of our soul, including the intellect, we participate in the spiritual realm. Y por medio de nuestra alma, incluyendo allí nuestro intelecto, participamos de la esfera o el reino espiritual. Where does God fit in this diagram? Pero ¿dónde cabe Dios en este diagrama? So you could be tempted to say above the angels. Uno podría ser tentado a decir, aquí con los ángeles. But actually, we have to put God outside the cosmos altogether. Pero tenemos que poner a Dios fuera del cosmos. So this is the cosmos or the universe. Este es el cosmos o el universo. God is not in the cosmos or the universe. Dios no está dentro del cosmos o el universo. And God is not in the material realm Y the way Dios angels are. tampoco está en la esfera material o en donde están los ángeles. Because angels are creatures. Porque los ángeles son criaturas. They had a beginning, Tienen un principio, whereas God is eternal. mientras que Dios es eterno. And the cosmos is in time and space. Y el cosmos existe en el tiempo y en el espacio. Time and space are created by God. El tiempo y el espacio fueron creados por Dios. So Christian metaphysics is wanting to talk about the relationship of God to this cosmos. Así que la metafísica cristiana lo que hace es hablarnos de la relación que hay entre Dios y este cosmos. And when we talk about the relationship of God to the cosmos, we define that relation by talking about creation and providence. Y cuando hablamos de la relación que existe entre Dios y el cosmos, lo hacemos hablando por medio de la doctrina de la creación y la providencia. Now, I want to just say another word here about the forms. Ahora, me gustaría agregar algo más aquí acerca de las formas. Plato believed that the forms exist in this immaterial realm somewhere. He believed the forms are up here somewhere. Platón creía que las formas existían en la parte espiritual o inmaterial, en algún lugar aquí. So a universal exists here, and a creature participates in that universal. Así que un universal existe allí y las criaturas participan de esos universales. Aristotle, however, disagreed. Sin embargo, Aristóteles disintió con esa opinión. Aristotle did not believe that the forms were in a immaterial third realm, as in not in this material realm. He didn't think that they were up there. Aristóteles no creía que las formas existieran en alguna esfera inmaterial o espiritual. He believed that the forms were in individual existing things. Aristóteles creía que las formas existían en cada una de las cosas individuales. Christianity, Augustine had another view. Agustín, por su parte, tenía otra postura. So Augustine sees the forms or the universals as ideas in the mind of God. Agustín veía las formas y los universales como ideas que están en la mente de Dios. So when God goes to create, he, like any creator,
thinks the thing and then brings it into being. Así que como cualquier otro creador, cuando Dios iba a crear algo, Agustín pensaba, tenía primero la idea de eso que iba a hacer y después lo creaba. So what things are is a result of God thinking and then making them to correspond to his thought. Así que las cosas serían entonces los pensamientos de Dios que llegan a existir de forma correspondiente con las cosas. So that applies to angels and things in heaven as well as things on earth. Y eso aplicaría a los ángeles y a las cosas en los cielos como a las cosas en la tierra. And by the way, Augustine believes that the term in Genesis, heavens and earth, has two meanings. Por cierto, Agustín creía que las palabras cielos y tierra en el libro del Génesis tienen dos significados. Sometimes it refers to the planet that we're on, Earth, and then the sky and the things, the objects in the sky like the sun and the moon and the stars. Agustín pensaba que estos términos se refieren a la tierra y las cosas que podemos ver en el cielo, como las estrellas, etc. But sometimes Augustine thinks that the phrase the heavens and the earth refers to the totality of created existence. Pero Agustín también pensaba que algunas veces este término, los cielos y la tierra, se refieren a la totalidad de las cosas creadas. The heavens are like an analogy to the spiritual realm. Los cielos vendrían a ser como una analogía de esa esfera espiritual. So the Bible teaches that God is the creator of the heavens and the earth, Así que la Biblia nos enseña que Dios es el creador de los cielos y la tierra. meaning the totality of all that exists, both material and immaterial. Es decir, la totalidad de lo que existe, material e inmaterial. So this is the Christian metaphysics that Augustine hands on to the tradition. Esa es la metafísica cristiana que Agustín legó a la tradición. And this is a summary of the metaphysics that is dominant until it begins to disintegrate in modernity. Y ese es un resumen también de la metafísica que comenzó a desintegrarse en el periodo de la modernidad. So basically, so that's a little bit of a review. So if you have questions about that, we can take them later. Eso es algo así como un repaso, así que si tienen preguntas podemos verlas después. So we have said that there were several steps in the erosion of this metaphysical system. Hemos visto que hubo varios pasos en la erosión de este sistema de metafísica. First, there was late medieval nominalism, Primero el nominalismo en el periodo medieval tardío and then there was the Enlightenment and the return to naturalism, y después la ilustración y ese retorno al naturalismo and then the relativism of the 20th century. y después el relativismo del siglo XX. I want to say more about how we got about this process of modernity erasing this. Pero quiero agregar algo más ahora acerca del periodo de la modernidad y cómo se dio esto. During the 19th century, there was something called the Hellenization thesis. Durante el siglo XIX se gestó algo que se llama la tesis de la helenización. Now, Hellenization is just a word that refers to Greek culture. Greek culture is Hellenic culture. La helenización es un término que se refiere a la cultura griega, la cultura helénica. So, liberal theologians in the 19th century said that the early church fathers took Greek philosophical ideas Los teólogos liberales comenzaron a decir en el siglo XIX que los padres de la iglesia habían tomado ideas de los griegos and they replaced biblical categories with these Greek ideas. y que habían reemplazado las categorías bíblicas con esas ideas. So these liberal theologians said that there is no metaphysics in the Bible. Esos teólogos liberales comenzaron a decir, no hay ninguna metafísica en la Biblia. They saw Jesus as a simple Jewish teacher of ethics. Y ellos veían a Jesús como meramente un maestro de ética. So they saw the ancient creeds like Nicaea as replacing biblical language with Greek philosophy. Y así ellos veían los antiguos credos como el credo de Nicea,
como credos que habían reemplazado el lenguaje bíblico con ideas griegas. Now, this is a somewhat plausible idea, as we shall see on Thursday. Ahora, esa es una idea posible, como lo vamos a examinar el jueves. Because the heart of the Nicene Creed says that the Son and the Father are of the same ousia. Porque el corazón mismo del credo niceno nos dice que el Padre y el Hijo son de la misma usía. So the Nicene Creed is written in Greek, and the word ousia is a Greek philosophical term. La palabra griega usía en la que se escribió el credo Greek philosophical term. es un término filosófico griego. So the term ousia is used by the fathers of Nicaea to mean that the Father and Son are of the same substance. El término usía fue utilizado por los padres de la iglesia para hablar de cómo el Padre y el Hijo son una misma sustancia. The question is, does that faithfully transmit what the Bible teaches about the Father and Son? Pero la pregunta es, ¿transmite ese término lo que la Biblia nos explica de la relación entre el Padre y el Hijo? So we'll say more about that later when we talk about the 4th century. Vamos a ver más de esto después cuando hablemos del siglo IV. But in the 19th century, the Hellenization thesis was used to say that the Bible does not teach the same as the Greek metaphysics. Pero en el siglo XIX se desarrolló esta idea de la tesis de la helenización para contraponer los términos griegos con lo que nos enseña la Escritura. The 19th century is famous for three major things that were later seen as problems by the fundamentalist movement. El siglo XIX es más conocido por tres ideas fundamentales que luego llegaron a ser un problema para el fundamentalismo moderno. One is the higher criticism of Scripture. La primera es la alta crítica o el criticismo de la Escritura. And two is the doctrine of evolution. La segunda es la doctrina de la evolución. And three is the denial of miracles. Y la tercera es la negación de los milagros. Now, I want to talk about higher criticism for a moment. Quiero hablar de esta alta crítica por un momento. Higher criticism is the historical, critical study of the Bible. La alta crítica es el estudio histórico y crítico de las Escrituras. So what this means is that the Bible needs to be studied in its historical context. Y lo que esto significa es que la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto histórico. Now, I would agree with that. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. But here's how they put that to work. Here's what they meant by it. Pero vean la manera en que ellos explican esto. They interpreted Genesis as a myth like the other myths of the cultures around Israel. Ellos interpretan el Génesis como un mito, igual que los mitos que tenían las culturas de alrededor en esa época. Since all the other cultures believed in pre-existing matter, Y ya que todas las otras culturas creían en una materia preexistente, they said Genesis must believe in the same. ellos dicen, pues lo mismo debe ser verdad en el Génesis. So they denied that Genesis 1:1 teaches creation out of nothing. Así que ellos niegan que Génesis 1:1 nos enseñe la creación a partir de la nada. And if you said, why do you deny that? Y si uno dice, bueno, ¿y por qué negarían eso? They would say, none of the other cultures had such an idea. How could Israel? Van a decir, porque ninguna otra cultura en ese tiempo tenía una idea así. ¿Cómo Israel pudo haberla tenido? So at this point, we have a problem of inspiration of Scripture. Así que en este punto tenemos un problema con la inspiración de las Escrituras. What do we mean by the inspiration of Scripture? ¿A qué nos referimos con la inspiración de la Escritura? Well, I think that what we mean is that God can convey truth through Scripture that is not found in the surrounding culture or the previous knowledge of the authors. Yo creo que a lo que nos referimos con la inspiración de la Escritura es que Dios puede transmitir una verdad por medio de un escrito que no había sido conocida o siquiera hablada por otras culturas alrededor.
Now, the problem with saying that Genesis is a myth Ahora, el problema con decir que el Génesis es un mito is that it implies that everything in the New Testament is a myth as well. es que esto también implica que todo lo que está en el New Testament, New que Testament. todo lo que está en el Nuevo Testamento es también un mito. So is the resurrection of Jesus a myth? Así que, ¿es la resurrección de Jesús un mito? Now, the problem was that the myth, that the scholars only denied miracles in the Old Testament and didn't say anything about the New Testament for a long time. Ahora, el problema es que los eruditos comenzaron a negar los milagros en el Antiguo Testamento y no dijeron nada del Nuevo Testamento por un tiempo. So this lured people into thinking that they could see Genesis as a myth while not seeing the resurrection of Jesus as a myth. Así que esto atrajo a las personas para llegar a pensar que podían ver el Antiguo Testamento como un mito sin ver el Nuevo Testamento de esa manera. But we had the advantage of looking back in history to see how this all unfolded. Pero nosotros tenemos la ventaja de poder mirar hacia atrás en la historia y ver cómo se desarrolló esto. Julius Wellhausen was in the middle to the last third of the 19th century. Julius Wellhausen, que trabajó las últimas partes del siglo XIX, And he was the advocate for higher criticism of the Old Testament, especially the Pentateuch. fue un defensor de la alta crítica, especialmente del Pentateuco. But in the 1920s, a German scholar by the name of Rudolf Bultmann became dominant in New Testament studies. Pero en 1920, un autor llamado Rudolf Bultmann llegó a tener el dominio en este tipo de estudios. And Bultmann denied the resurrection of Jesus. Y Bultmann negó la resurrección de Jesús. And so we can see that after Wellhausen, inevitably comes Bultmann. Así que podemos ver cómo después de Wellhausen llegó de forma inevitable Bultmann. Just as surely as night follows day. Así como la noche sigue al día. Once the Bible is understood to be an ancient Near Eastern myth, Una vez que se piensa en la Biblia como un mito del Próximo Oriente Antiguo, it can be relativized as just one among many. se puede relativizar para decir que es un mito entre muchos. And that opens the door to religious pluralism. Y eso abre la puerta al pluralismo religioso. And in the 19th century, there was the worldwide missionary movement. Y en el siglo XIX se dio también este movimiento mundial misionero. And the gospel went out from Europe and North America to the whole world, to China, Africa, Latin America, everywhere. El evangelio salió desde Europa, Estados Unidos, hacia regiones en África, en China, Latinoamérica, etc. But shortly after 1900, the World Council of Churches came into existence. Pero después del año 1900 se creó el Concilio Mundial de Iglesias. And it was formed out of the International Missionary Federation. Y este se formó a partir de la Federación Internacional Misionera. And it began to be formed and shaped by religious pluralism. El cual había sido moldeado y formado a su vez por el pluralismo religioso. So you can see that higher criticism of the Bible has drastic implications. Así que podrán observar entonces cómo la alta crítica de la Biblia tiene implicaciones muy importantes. And it has to do, it undermines evangelism and missions. Y esta socava a su vez el evangelismo y las misiones. It undermines the uniqueness of the gospel. Socava ese carácter único del evangelio. So I hope you will agree that metaphysics is important. Espero que estén de acuerdo ahora entonces en que la metafísica es importante. What is modernity? Ahora bien, ¿qué es la modernidad? I'm going to give you a definition. Voy a darles una definición. Here's my definition of modernity. Aquí está mi definición de la modernidad. A cultural pathology Es una patología cultural in which the autonomous human self en la que el hombre autónomo thrusts itself into the center of history, se empuja a sí mismo al centro de la historia, thus displacing God desplazando hacia Dios
as the primary actor in the cosmos. como el actor primario en el cosmos. So it begins in late medieval scholasticism, La modernidad comienza en el periodo medieval tardío and it becomes dominant in the Enlightenment, y se convirtió en una fuerza dominante con la Ilustración and it results in liberalism, skepticism, and relativism. y resultó después en el escepticismo y relativismo de los liberales. So then, what is postmodernism? Así que ahora bien, ¿qué es el posmodernismo? Postmodernism or postmodernity is late modernity in the process of disintegration. El posmodernismo o posmodernidad es la modernidad tardía en un proceso de desintegración. So postmodernism is just the Enlightenment taken to its logical extreme. El posmodernismo es entonces solo la Ilustración llevada a sus últimas consecuencias. Once you lose Christian metaphysics, you lose absolute truth. Una vez que uno pierde la metafísica cristiana, pierde también la verdad absoluta. And this undermines natural theology, Y esto socava la teología natural, natural law, la ley natural and natural science. y también la ciencia natural. Once you lose the idea of knowledge, you no longer have these three things. Y una vez que uno pierde la noción del conocimiento, ya no tiene tampoco estas tres cosas. Natural theology is being able to prove the existence of God by reason. La teología natural que demuestra la existencia de Dios por medio de la razón. And that is at the core of Christian metaphysics. Y esto llega al núcleo de la metafísica cristiana. Natural law is observing the law that is built into the creation by the Logos. La ley natural es absorber la manera en que el Logos ha creado la realidad. Our system of justice in the West is built on natural law. Nuestro sistema de justicia en Occidente está construido sobre la ley natural. We have already seen the rise of atheism, Hemos visto ya un auge del ateísmo and we are seeing the breakdown of law and morality and the loss of natural law. y estamos viendo también el quiebre de nuestras leyes por perder la ley natural y también de la moralidad. The next to fall will be natural science. Lo que sigue después de eso es la ciencia natural. We are already seeing science being taken over by activist ideology. Y ya estamos viendo cómo la ciencia está siendo secuestrada por estos activistas ideológicos. We see this, for example, in the 1970s when the American Psychological Association Vemos esto, por ejemplo, en los 70s, cuando la Asociación Americana de Psicólogos changed its definition of homosexuality, which it had previously categorized as a mental disorder, cambió su definición de la homosexualidad, la que previamente había sido categorizada como un trastorno. And why did they do that? Pero, ¿por qué lo hicieron? They did it under pressure from ideological activists. Lo hicieron por la presión que estaban ejerciendo los activistas ideológicos. They did not do it because science discovered new truth. No lo hicieron porque la ciencia hubiera descubierto una verdad en ese sentido, They allowed science to be taken over by politics. sino que permitieron que la ciencia fuera secuestrada por la política. And this is continuing to spiral out of control. Y esto continúa siendo un problema que se está saliendo de control. So, what this means is that our culture is rapidly falling apart because it has abandoned Christian metaphysics. Así que lo que esto significa es que nuestra cultura se está haciendo pedazos rápidamente por haber perdido esa metafísica cristiana. And by that I mean the Christian theology that was the union of Greek metaphysics and biblical revelation. Y con esto me refiero a esa teología que resultó de la unión entre la filosofía griega y la doctrina cristiana. Once this metaphysics is gone, there is nothing to give Western cultures solidity or stability. Y una vez que perdemos esa metafísica, no hay nada más que pueda dar estabilidad
o solidez a Occidente. Everything becomes relative and liquid. Todo se vuelve relativo y líquido. Nothing is solid. Nada resulta ya sólido. Tradition is a dirty word. La tradición se convierte entonces en una mala palabra. Individual autonomy is everything. Y la autonomía individual lo llega a ser todo. Feelings and stories and narratives replace the search for truth. Los sentimientos, las historias, las narraciones llegan a reemplazar la verdad. This is the culture in which we minister today. Esa es la cultura en la que ministramos hoy en día. What do we have to offer it? ¿Qué tenemos que ofrecer a esta cultura? If all we have to offer this culture is Christianity as another myth, we don't have enough. Si todo lo que tenemos para ofrecer esta cultura es un mito más, entonces no tenemos lo suficiente. Christianity is not just another worldview. El cristianismo no es solamente otra cosmovisión, It's not just another story. no es solamente otra historia. It's not just your personal preferences. El cristianismo no nos enseña nuestras preferencias personales. In order to be saved, a person needs to believe that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Para ser salvo, una persona tiene que creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. And if he only believes that Jesus Christ is one of the ways and his personal truth Y si la and life, persona cree solamente que Jesucristo es uno de los caminos y una de las verdades y Then he's- una de las vidas, then he is not saved. entonces no va a ser salvo. Truth is essential. La verdad es esencial. You must believe in the truth to be saved. Uno debe creer en la verdad para ser salvo. As the church positions itself with regard to the wider culture, Y a medida que la iglesia se posiciona en esa cultura más amplia, we have to make a decision about what it is we stand for and preach. tenemos que tomar una decisión para decir en dónde estamos parados y qué vamos a predicar. Suppose that people embraced your church's message. Suppose they believed what you preach and they took it seriously. Supongan que las personas abrazan el mensaje que están predicando y se lo toman en serio. Suppose your church grew into a wide social movement that encompassed 20 or 30% of the population. Supongan que su iglesia llega a ser un movimiento muy amplio que abarca hasta 20 o 30% de la población. What difference would that make to the justice system? ¿Qué diferencia haría eso en el sistema de justicia? What difference would it make to business? ¿Qué diferencia haría en los negocios? What difference would it make to the school system? ¿Qué diferencia haría en el sistema educativo? What difference would it make to the legal system? ¿Qué diferencia haría en el sistema legal? What we preach as Christians is a precious truth that has the potential to save the world. Lo que predicamos como cristianos es una verdad preciosa que tiene el potencial para salvar el mundo. So I appeal to you not to water it down. Así que yo les ruego que no diluyan esto. The world wants us to say that we have a story that's personally meaningful to us. El mundo quiere que nosotros digamos que tenemos una historia personal que es significativa para nosotros. And if that's as far as we go, we can find a place in our modern pluralistic society without persecution. Si ese es el lugar al que llegamos o hasta donde llegamos, seguramente podemos bien ubicarnos en la cultura moderna, en el pluralismo religioso. But Christian truth is more than our personal story. It's the truth about the way the world really is. Pero la verdad cristiana va más allá de nuestra historia personal. La verdad nos dice cómo es que funciona el mundo. So, why has Western culture become so successful in many ways? Pero ¿por qué la cultura occidental ha sido tan exitosa en tantas áreas? I mean, the West has produced science, medicine, classical music. El occidente ha producido la ciencia, la medicina, la música clásica, Gothic architecture, Renaissance painting, la arquitectura gótica, la pintura del Renacimiento, liberal democracy, freedom of speech, la freedom of religion. democracia liberal, la
libertad de discurso, de palabra, también de religión. It is the wealthiest culture in the history of the world. Es la cultura más rica en la historia del mundo. And why? ¿Por qué? Because it is in touch with reality. Porque se corresponde con la realidad. So let me explain it this way. Déjenme explicarlo de esta manera. In Book 8 of the City of God, Augustine gives a little history of Greek philosophy. En el libro octavo de la Ciudad de Dios, Agustín nos da una breve historia de la filosofía griega. I mentioned this before. Yo ya había mencionado esto antes. And in that section, he says that Plato invented philosophy and it consists of 3 parts. Y en esa sección, que consta de 3 partes, Agustín dice que Platón creó la filosofía. First is metaphysics. Y según Agustín, la filosofía conlleva, en primer lugar, la metafísica. And metaphysics deals with what is real. La metafísica trata con lo que es real. Ethics is the second part of philosophy. La ética es, según Agustín, la segunda parte de la filosofía. And that is how to live a human life that is in touch with and aligned with reality. Y esto es cómo vivir la vida de una manera tal que se corresponda con la forma en que está hecha la realidad. And then the third part is logic. Y la tercera parte es la lógica. And that is the art and science of reasoning properly so we don't make mistakes in the other 2 areas. Y eso es el arte y la ciencia de cómo razonamos de una manera correcta para no equivocarnos en otras áreas. For Augustine, a successful human life is one that is lived in accordance with reality. Para Agustín, una vida humana exitosa es una vida que corresponde con la realidad. In late modern Western culture, a successful life is to create your own reality. Sin embargo, en la cultura moderna en Occidente, una vida exitosa se trata de crear nuestra propia realidad. And so this is what is at stake in this question of Christian metaphysics. Esto es lo que está en juego en la pregunta de la metafísica cristiana. What is real? ¿Qué es lo real? Modern Western culture says that none of this is real. La cultura moderna en Occidente dice que nada de esto es real. Now, I went a little too far. I meant to erase everything above man. So modern culture says everything above man is not real. Aquí, you didn't. So I meant first, modern Western culture says that everything above man in this diagram is not real. La cultura moderna nos dice que todo lo que está por encima del hombre no es real. But what we say as Christians is that when you do that, you erase man. Pero lo que decimos como cristianos es que al borrar esa parte, estamos borrando también al hombre. What modernity does is to deny half of our reality. Lo que hace la modernidad es negar la mitad de la realidad, It denies our soul. porque niega nuestras It almas, reduces us to a body. nos reduce al cuerpo, And then we're just an animal. y entonces somos solamente animales. And that's why we have euthanasia in Canada. Por eso tenemos la eutanasia en Canadá. So the message that the church has for the culture Así que el mensaje que la iglesia tiene para la cultura is a message that if people respond to it, they Es- can find life. es un mensaje al cual, si la gente responde, puede encontrar vida. It's literally a message of life in the midst of a culture of death. Es literalmente un mensaje de vida en medio de una cultura de muerte. Once human nature is gone, Una vez que desechamos la naturaleza humana, then the population are just a group of animals to be managed by the bureaucrats. entonces la población humana se convierte solamente en un grupo de animales que debe ser administrado por los burócratas. If you want to read a book that talks about what kind of society that is, Y si quieren leer un libro que nos habla de qué tipo de sociedad es esa, I have a few recommendations. tengo algunas recomendaciones. So, for example, you could read Brave New World by Aldous Huxley. Por ejemplo, podrían leer
¿Alguien sabe el título de ese libro? Mundo Feliz de Aldous Huxley. I'm sure it's been translated into Spanish. Yes, it has been. Or you could read George Orwell's 1984. O podrían leer 1984 de George Orwell. Or you could read That Hideous Strength by C.S. Lewis. O podrían leer esa horrible fortaleza de C.S. Lewis. All of those are what we call dystopian novels. Todo eso son a lo que nosotros llamamos novelas distópicas. And what I'm saying is that dystopia is the result of bad metaphysics. Y lo que estoy diciendo es que una distopía es el resultado de una mala metafísica. Okay, I think maybe. Okay, I'll say a couple more things before we break. Voy a decir un par de cosas más antes de terminar aquí. I want to mention something called Gnosticism. Quiero mencionar algo que tiene que ver con el gnosticismo. If you have done any study in New Testament, they often talk about the Gnostic influence on the New Testament. Si han hecho algún estudio del Nuevo Testamento, a menudo se habla de la influencia gnóstica sobre este. For example, in the book of Colossians, Paul is writing against Gnostic influence on the church at Colossae. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo aborda esa influencia gnóstica sobre la iglesia. So what was Gnosticism? Pero ¿qué era el gnosticismo? It was a dualistic metaphysics, or a dualistic myth, really, that came out of Persia. Era una metafísica dualista, o más bien un mito dualista que surgió de Persia. In the centuries just before and after Christ, it became very widely influential in the Roman Empire. Y en los siglos antes y después de Cristo se convirtió en una idea con mucha influencia en el imperio. It affected both Judaism and Christianity. Y llegó a afectar tanto al judaísmo como al cristianismo. Manichaeism, which was the religion of Augustine for 9 years, was a Gnostic cult. El maniqueísmo, el cual fue la religión de Agustín por 9 años, era una secta gnóstica. So what did Gnosticism teach? ¿Pero qué enseñaba el gnosticismo? It taught that matter is evil and spirit is good. Enseñaba que la materia es mala y el espíritu es bueno. So salvation would be defined as the soul escaping being reincarnated in another body. Así que la salvación se hablaba en términos de un alma que escapa de un cuerpo para reencarnar después en otro. Now, the Bible does not teach that matter is evil and spirit is good. Ahora, la Biblia no enseña que la materia sea mala y el espíritu bueno. The Bible teaches that there is an ethical dualism between good and evil. La Biblia enseña que hay un dualismo ético entre el bien y el mal. But for Christians, evil is just a privation of the good. Pero para los cristianos, el mal es tan solo la privación del bien. In Genesis 1, when God creates each thing, he says, and behold, it was very good. En Génesis 1, cuando Dios crea las cosas, se nos dice que Dios veía que eran buenas. So in metaphysical terms, being is good. En términos metafísicos, el ser es bueno. Now, you might say, well, that's ancient history. Y alguien puede decir, bueno, esa es la historia antigua. And you couldn't have modern Gnosticism because modernity rejects the whole spiritual realm altogether. Y no puede haber un gnosticismo moderno entonces, porque la cultura moderna rechaza la parte espiritual. However, there is a modern form of Gnosticism. No obstante, existe una forma moderna de gnosticismo. In modern Gnosticism, matter is regarded as simply neutral. En el gnosticismo moderno se considera la materia como algo meramente neutral. And matter is subject to human will. Y la materia queda sujeta entonces a la voluntad humana. And so, in evolution, man is evolution become conscious of itself. Por medio de la evolución, el hombre llega a ser consciente de sí mismo. So what that means is
that humans see themselves as taking charge of the process of evolution. Y lo que eso implica entonces es que el hombre puede hacerse cargo de ese proceso evolutivo. So what modernity wants to do is not to deny being, Lo que la modernidad quiere hacer no es negar al ser, but to change being. sino cambiar al ser. Modernity, modern Western modernity, wants to change reality. La modernidad occidental de este tiempo quiere cambiar la realidad. So by technology, humans become creators. De tal manera que los hombres lleguen a ser creadores por medio de la tecnología And they become self-creators. y que se vuelvan también creadores de sí mismos. This is the ideology behind transhumanism and transgenderism. Esta es la ideología detrás del transhumanismo y la idea del transgénero. A great little book that talks about this is C.S. Lewis's The Abolition of Man. Un gran libro que habla de esto es La abolición del hombre por C.S. Lewis. He wrote that about 15 years before he wrote That Hideous Strength. Él escribió ese libro 15 años antes de escribir esa horrible fuerza. And the novel, That Hideous Strength, is a sort of picture of what he is talking about in The Abolition of Y Man. la novela de esa horrible fuerza es como un retrato de lo que habla en la abolición del hombre. And so, in order to build utopia, and by the way, when you deny heaven, you wipe out the spiritual reality. Y por cierto, cuando uno niega el cielo y borra la realidad espiritual, There's only one place left for heaven to be, and that's on earth. solo hay un lugar para que esté el cielo y ese lugar es en la tierra. So modern people are desperate to create heaven on earth. Así que la gente moderna está desesperada por construir el cielo en la tierra. So they want to build utopia. Quieren construir una utopía, But there's a lot of evil in the world. pero hay mucho mal en el mundo. There's natural evil, Está el mal natural, there's moral evil, está el mal moral, and human beings just don't do what you want them to do. y los seres humanos no hacen lo que nosotros queremos. So in order to build utopia, As- heaven on earth, Así que a fin de construir una utopía o el cielo en la tierra, man must take control of nature and change it. el hombre tiene que ser capaz de controlar la naturaleza y modificarla. He must bend it to his will. Debe ser capaz de doblarla de tal manera que haga su voluntad. Man must become the creator of man. El hombre tiene que convertirse entonces en el creador del hombre. And you will see that theme running through those books I mentioned. Y ustedes pueden ver ese mismo tema en los libros que he mencionado. So there are three attitudes toward being. Así que hay tres actitudes o tres posturas ante el ser. Ancient Gnosticism says, escape it. El gnosticismo antiguo nos dice hay que escapar de este. Nihilism says, deny it. El nihilismo nos dice hay que negarlo. Modernity says, recreate it. La modernidad nos dice hay que recrearlo. But in reality, modernity never gets beyond the destroying it part in order to rebuild it. Pero en realidad la modernidad nunca hace más o nunca hace más allá de esa parte en la que destruye. So at that hideous strength, as Lewis portrays it, Así que en esa horrible fortaleza como C.S. Lewis la retrata, this scientific institute that is taking over Britain destroys a beautiful town in the British el countryside. instituto científico que se apodera de Gran Bretaña en ese tiempo termina por destruir una hermosa ciudad, But it doesn't build anything. pero no puede construir algo más. Because the idea that man can recreate himself is a lie. Porque la idea de que el hombre puede recrearse a sí mismo es una mentira. And without spoiling the ending too much of the book, if you haven't read it, Y sin hacer un spoiler del libro, si no lo han leído, it is exposed at the end se expone al fin that this scientific institute que ese instituto científico is actually engaged in demon worship, está involucrado en realidad en la adoración de los demonios, although they don't realize it. aunque ellos no se den cuenta.
That is modernity in a nutshell. Eso es la modernidad en resumen. So the gospel is an alternative to this. Así que el Evangelio es la alternativa a esto. The gospel is more than personal salvation. That is the beginning. El Evangelio es más que la salvación personal, eso es solo el principio. But the gospel, the Bible, tells us the truth about the real world. Pero la Biblia nos dice la verdad del mundo real. And in order to live a successful human life, Y para vivir una vida humana exitosa entonces, you have to be in touch with reality. uno tiene que vivir de manera correspondiente con la realidad. And Christian metaphysics is all about reality. Y de eso se trata la metafísica cristiana, de la realidad. Okay, we'll take a break there. Ok, vamos a tomar un descanso allí.